Se refieren los compañeros periodistas de Plan B y su escritor de crónica, uno de ellos, a esta temática que deja entrever como que el presidente va a salir corriendo del país. ¿Qué era su último mensaje, dijo? El señor presidente insistió en ello en distintos tonos a lo largo del show que presentó en la Asamblea Nacional el mismísimo 24 de mayo. El próximo año, en un día como hoy, habrá un nuevo presidente. Hoy pronuncio, dijo el mandatario, mi último informe a la nación. Esta fue la apertura del primer discurso de la introducción, incluso de Gabriela Rivadeneira, y el intermedio de otros, refiriéndose al discurso del vicepresidente Glass y de Sandra Naranjo, a la que el presidente la trata de querida Sandy. Ella es la secretaria de Planificación, es secretaria del Diseño Nacional. Bueno, dice el articulista, el ambiente con todo y guachafería de llevar al Congreso palmeras y cantantes fue de despedida de última vez del adiós. Pero resulta que el artículo 147, y esto le pido atención al público, el artículo 147 al que nos referimos el día de ayer. Bueno, nosotros nos referimos al 144. Si vemos en la Carta Política el 147, en su número 7, o sea, en su numeral 7, dice que es obligación del presidente o presidenta de la República presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. Aparte de la mala redacción, como lo de presidente y presidenta, y esa coma después de nacional, entre comillas, que divide sujeto y predicado, el economista Correa no puede ponerle peros a este mandato constitucional y tiene la obligación de presentar a fines de su periodo en mayo del 2017, cumpliría el cuatrenio. Y el último informe a la Nación, cuyo tema fue reducido en otra de las payasadas de la Constitución del 2008, dice el articulista, al mero cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y ese informe tiene que ser presentado a la Asamblea Nacional, sea o no en cadena nacional, sea o no con contrataciones de la pachanga, con que cada año nos ha avergonzado a todos al confundir sabatinas con informes al Congreso, bailongos con ceremonias cívicas, duetos desafinados con música clásica. Bueno, desde que le oí me asombré de ese tonito de despedida de la patria, del pueblo, de sus colaboradores, de esa actitud de echar candado y vámonos, acompañado de la arrogancia o arrogancia, aquella de que el país debe descansar de mí, y sinceramente yo también debo descansar del país. ¿Quiere decir que el economista Correa va a dejar el gobierno o el territorio patrio antes del 24 de mayo del año 2017? Simón Pachano, en su columna del Universo de este día lunes, dice que hay rumores al respecto. La versión difundida, precisa Pachano, es que viajaría a Bélgica antes del 14 de mayo del 2017, día en que debe instalarse
la nueva asamblea. Según el articulista, los de Alianza País temen que esto podría darse inclusive con una alianza pasajera para solo ese punto o ese puntito, el de impedir la salida del que para ese momento ya sería exmandatario. Miren ustedes. Pero sobre esto de los viajes al exterior, la Constitución del 2008 es ambigua. Es ambigua como en tantas otras cosas. Solo dice que el presidente debe comunicar a la Asamblea el tiempo y razones de su ausencia, así reza el tercer párrafo no numerado del artículo 144 al que yo me refería. La presidenta o el presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país. No dice que debe pedir autorización o qué sucede si ésta no se la da, no se la concede. Pachano cree que Correa quiere curarse en salud y asegurarse la aprobación obediente, rauda y expedita de la actual mayoría. Pero eso sería salir corriendo. Eso sería no confiar en la democracia y sobre todo no confiar en sí mismo. No confiar en lo que han hecho él y sus colaboradores. Sería darle al pueblo ecuatoriano de hoy y a la historia a la que se escribirá después de 20, 30, 50 años, un argumento adicional respecto del despilfarro, el descuido, la opacidad, las contrataciones a dedo, la corrupción en definitiva. Y sin embargo, insistió en que era su último informe, un informe que más parecía sobre lo hecho hasta mayo del 2015 que hasta mayo del 2016, salvo por el terremoto, que ocultó cifras como las del desempleo, que maquilló otras como los de la deuda, que insistió en la obtusa concepción de que la mejor manera de ahorrar es invertir. Y ahora sale con que necesita liquidez y quiere vender la sopladora, Manduriacu y otras hidroeléctricas. Al fin, ¿en qué quedamos, economista Correa? Menciona Plan B. Y si esto de la liquidez es solo porque hubo un terremoto, ¿no era esa la primera consideración que debía hacer antes de invertir todo el dinero y de contraer tanta deuda? Perdóneme, pero no se necesita ser demasiado brillante para hacer esta consideración de que tal vez a mediano plazo un fenómeno natural podía afectar al Ecuador situado en el cinturón del fuego del Pacífico y sujeto a la oscilación de las temperaturas del Pacífico Sur. Y así pasó. Y ahora quiere obtener liquidez vendiendo raíces. Y bueno, fuera que lo hubiera vendido con los precios al alza en un mercado boyante y no como en una especie de liquidación, como dijimos ayer, en el peor momento. ¿En qué está pensando economista Correa? Le dice: ¿no se ha dado cuenta de que tal vez los canales de televisión, lo dice Plan B, pues, no se ha dado cuenta, señor presidente, de que tal vez los canales de televisión incautados que usted dice que siempre han estado a la venta, no se han vendido porque no hay condiciones para ello, especialmente con su ley de comunicación, presidente?
con su superintendencia de comunicación, presidente, con su consejo regulador de comunicación, señor presidente. ¿No sabe que además ahora por la crisis económica se ha deprimido el mercado de bienes y por lo tanto el mercado de la publicidad y que un medio de comunicación francamente ya no es negocio? Esos canales solo podrán vender, si los venden, a precio de gallina, pero robada. Y las hidroeléctricas, ¿a quién se le puede ocurrir comprar hoy una hidroeléctrica en nuestro país cuando se sabe que hay un exceso de ellas construyéndose al mismo tiempo y aunque todas están atrasadas, van a entrar en operación y no habrá a quién vender electricidad en la región, porque además hay una desindustrialización brutal en el Ecuador. Si hasta los bioarticulados que van a circular por la vía del trolebús no vienen para ser eléctricos, sino para ser a diésel. Aquí le reclamamos al alcalde de Quito. Pero además, ¿quién va a querer una hidroeléctrica en un mercado regulado por el Estado, en que toda la competencia es del Estado y en el que quien compra la electricidad es el Estado? Es el Estado. Todo es el Estado. Usted centralizó todo a favor del Estado. Ahora le está pasando el Estado la factura. Vamos, señoras y señores, a presentar la palabra del señor presidente de la República y con eso inicio el conversatorio con Eduardo Valencia. Señor economista, gracias por estar aquí. Ya mismo le pido disculpas un poco más amplias, pero usted ventajosamente ha contemplado la situación que se nos presentó con la presencia del señor general. El jefe de Estado también se refirió ayer a la venta de activos. Veamos qué dijo. Una de las formas de generar liquidez para atender este desastre es vendiendo activos. Esto también derrumba la falacia de la oposición, el derroche. O sea, parece que se han quemado los billetes, que no existe. Esta escuela no existe. No es que ha desaparecido la riqueza petrolera. Las carreteras por las que hemos viajado el día de hoy no existen. No existe la repotenciación de la refinería, no existen las hidroeléctricas, no existen los miles de kilómetros de vías de primer orden que nos ha convertido en la mejor red vial de toda América Latina. No existe. No es que todo se ha fumado, todo ha sido derroche. Son las grandes mentiras, pero que insultan nuestra inteligencia. Entonces, por esa inversión pública, además de por la herencia de la crisis bancaria del 99, el Estado tiene muchos activos. Cuidado, yo soy de izquierda, pero no soy estatista. La izquierda moderna no es estatista. Busca cumplir objetivos, justicia social, equidad, dignidad. Pero es quien lo haga mejor, en forma más eficiente, si el mercado, el propio Estado. Hay cosas que el Estado hace mejor. La asignación de recursos sociales, el Estado lo hace mejor que el mercado. Pero el manejo de esos recursos, ya en sus usos, en sus mejores usos, tal vez lo hace mejor el mercado. Hay cosas que no necesariamente tiene que hacer el Estado, porque el Estado tiene que tener un banco comercial, como Banco del Pacífico. Eso fue herencia de la crisis bancaria. ¿Por qué el Estado tiene que tener una fábrica de textiles como Fabrec? Eso lo tenía la policía. ¿Por qué el Estado tiene que tener canales comerciales? Entonces tenemos cosas que no tienen por qué estar en manos del Estado y que hemos buscado vender a ATC, Gamavisión, desde el principio. Entonces hay que convertir esos activos en liquidez. Y hay activos, hay cosas que yo sí creo que los puede manejar el Estado, ¿ya? También el sector privado, pero si lo hubiera construido el sector privado, por ejemplo una hidroeléctrica. Pero aquí las concesiones han sido, el Estado construye y después pasa al sector privado para que básicamente sea recaudador. Pero usted está haciendo lo mismo, porque ha ofrecido vender una hidroeléctrica, por ejemplo sopladora. Sí, porque tenemos un sismo de 8 grados, pero ahí sí son cosas que no me agradan. ¿Por qué? Porque el Estado fue el que construyó eso, cuánta oposición recibimos, cuántos insultos, duele mucho vender eso, pero hemos de ser realistas. Hemos pérdidas de miles de millones de dólares, mañana ustedes sabrán las cifras exactas. Estamos enfrentando el mayor desastre de los últimos 70 años, un sismo de casi 8 grados en escala Richter, y hay que ver pues cómo tenemos los recursos para atender esta emergencia y sobre todo la reconstrucción para la cual ningún país
va a estar preparado. Exa FM. Ningún país puede estar preparado para un macrosismo, es evidente, pero puede estar preparado atinada y certeramente para un escenario de 10. Porque tiene que hacerlo, porque un Estado se hizo para eso, para ser un ejemplo de eficiencia, de tener todos los escenarios que puedan cruzarse de forma virtuosa o de forma negativa. El país tiene que estar preparado. Por ejemplo, el mayor terremoto, y con esto inicio este conversatorio con usted, con mi cordial bienvenida, con mis disculpas por el notable retraso, pero no quedó más que un poco enfrentar circunstancias que aquí dicen, pero no podemos tenerlo a nuestro lado, a todas las personas que vienen y con libertad de expresión dicen lo que tienen que decir, porque están en conocimiento pleno de esos temas. Suponemos que hay la garantía del conocimiento de parte de nuestros interlocutores, y en base a eso, y por tratarse de personalidades distinguidas, nosotros nos fiamos de aquello. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió esta mañana? Esta aclaración, esta réplica salió bastante gruesa, amplia y discutible. Tampoco podemos omitir cosas que la gente, en cambio, el que calle otorga, nos diría. Y entonces eso tampoco resulta justo para el medio de comunicación en el que trabajamos. Economista Valencia, no obstante, le pido rendidas disculpas, pero así se dieron por ventaja. Usted, que es tan puntual, estuvo antes de las 7:50 de la mañana, menos también, creo que menos también, 7:46 dice, y por eso le agradecemos. 6:46. 6:46, así, ya le puse una hora más. Eduardito, muchas gracias por la presencia. Yo quiero que primero nos refiramos a este elemento que me parece es causa de preocupación nacional. ¿Cómo le ve usted a la situación general de lo que está ocurriendo y lo que le acaba de escuchar al señor presidente de la República? Yo lo que quería referirme es que él tampoco estaba preparado, no obstante que le dijimos reiteradamente, usted, economista, cualquier cantidad de analistas de experimentada performance en nuestro país, cualquier cantidad de académicos, de exministros, de consejeros voluntariosos que veían que se venía la debacle después de el clima económico que predominó en este boom. Fue un boom virtuoso para el Ecuador, pero no supimos aprovecharlo. Se gastó todo. No quiso construir ningún fondo de reserva. Se burlaba, se mofaba el presidente de hacer aquello, siempre con la tesis y ese eslogan odioso de que la mejor inversión es, de que el mejor resguardo del dinero está en la inversión por su rendimiento y más. Entonces, hemos llegado a esta situación y el señor presidente está enajenando activos, vendiendo o tratando de vender en mala época. Y queremos preguntarle, economista, lo que acaba de explicar es suficientemente confirmativo, no de que él tiene la razón, sino que los que pensamos que de él debía mantener a resguardo una buena cantidad de reservas económicas para la época de vacas flacas, como dice el libro de Pablo Lucio, vacas pero flacas. Usted tiene la palabra, economista. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo.
Siempre un gusto estar aquí, aprecio mucho sus palabras, que obviamente las entiendo perfectamente porque yo sé el profesionalismo suyo, tiene que acomodarse a las circunstancias y lo que usted tuvo que resolver era evidentemente muy importante. No sé de qué tiempo vamos a disponer ahora que se ha cambiado la agenda del programa, pero vine preparado para decir una serie de cosas de igual o mayor importancia que las que se acaban de tratar. No obstante, quisiera pedirle de favor, Gonzalo, que me permita unos 30 segundos para participarle a usted y a la ciudadanía en general el fallecimiento de Luis Maldonado Lince, un amigo personal de muchos años que pasó muchas veces por esta emisora. Lucho fue el coordinador del Foro Ecuador Alternativo, que viene cumpliendo tareas importantes todavía, ya una vez depurado, porque ahora está renovado con otras personalidades del país. Pero claro, quería rendirle un homenaje a él y aprovechando la amistad que él tenía con usted y el respeto que tenía por esta emisora, que me permita hacer este homenaje, esta memoria en su recuerdo, porque él buscó siempre el bien del país, la justicia, era su norte, era un empresario con una visión social poco común, un gran ecuatoriano, y por tanto mi presentación ahora va a ser en su memoria. Voy a tratar de decir la verdad más exacta en la necesidad de que el país conozca una verdad diferente que lamentablemente todos los días se la tergiversa por parte del gobierno. Acabamos de oír una expresión del gobierno realmente falaz, a la cual me voy a referir enseguida, pero bueno, cierro esta introducción para decirle que voy a tener en mi memoria todo el tiempo lo que Lucho y yo y los del Foro Ecuador Alternativo ya renovado seguimos pensando que el país requiere en este momento tan difícil para la nación. Voy a empezar Platicábamos muy frecuentemente con él cuando inauguraban ustedes el Foro de Opinión Económica Alternativo. Entre ellos, el líder prácticamente de este escenario en donde comenzamos a ver un Ecuador distinto, visualizarlo. No era de ideología acelerada hacia la izquierda. Todos tenían su ideología, pero respetaban al país y respetaban el futuro de la nación y de la sociedad ecuatorianos. Y el pensamiento de él era tan lúcido, tan verdaderamente revolucionario, pero era una revolución a la que ojalá alguno de nuestros nietos, porque ni siquiera los hijos le han dado rienda suelta a esta aspiración que abrigó especialmente a ustedes, los economistas alternativos. Vino Correa y lo cambió todo. Aterrizó aquí el actual presidente y lo cambió todo. Y los dividió, los venció. Pero las ideas no mueren, desde luego. Diga lo que tenga que decir, porque la muerte de Luis me duele muchísimo, y que Dios le acoja y le premie en el cielo de los justos. Tenga la bondad de economista. Que Dios le pague por esas palabras, mi querido Gonzalo. Voy a empezar refiriéndome a esta desafortunada expresión del presidente de la República que usted la acaba de poner en el programa, porque me da pábulo exactamente para ir a todo lo que vengo preparado, porque se refiere a que su gobierno dice que tiene mucho ahorro, dice que tiene mucho patrimonio, que ese es el legado para la nación, que es la década ganada, y toda una serie de desaciertos con los que se refiere al país, porque si bien es verdad que uno mira las carreteras, uno mira las escuelas, mira los hospitales, mira las centrales hidroeléctricas, una cosa técnica hay que decirle, a él que supuestamente es tan fiel a la academia como se jacta de serlo, realmente es un desacierto lo que menciona, porque la ciudadanía me va a dar la razón. Si ustedes alguna vez se compran un automóvil, se compran una casa, se compran una máquina cualquiera, un tractor, eso tiene un valor. El valor de mercado, supongamos que fuera de $150,000 del activo que se compra, pero si ustedes lo compran con deuda y por una deuda de $150,000, ustedes en realidad en el primer momento no tienen nada. 150,000 de activo menos 150,000 de pasivo, el patrimonio es absolutamente cero. Y me refiero al gobierno y me refiero a su gestión, porque la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de la obra pública, está hecha con deuda.
Eso lo ha dicho la prensa, lo han dicho todos los analistas, yo mismo he hecho una investigación al respecto y ya se irá viendo cuando el país tenga la libertad de poder expresar estas cosas. Y yo he cuestionado seriamente la forma como se contabiliza la inversión pública en el país, porque nosotros hemos encontrado que ahí en esa inversión, en lugar de poner la inversión y deducir la amortización de la deuda, incrementan la amortización de la deuda, con lo cual duplican el valor del activo, duplican el valor del patrimonio, lo cual es una trampa contable que algún rato tendrán que pagar todos aquellos que lo hicieron. Ahora no me voy a quedar en eso, lo he dicho muchas veces, pero solamente con eso desvirtúo la afirmación del presidente de que nos está dejando un herado una herencia en carreteras, en hospitales, en hidroeléctricas, cuando todo lo que tenemos es deuda. Porque la gran obra pública no se hizo con el petróleo, no se hizo con los impuestos, se hizo con deuda. Y esto de entrada echa abajo un concepto técnico que yo no sé qué esperan los colegios de economistas para retirarle el título al presidente de la República, o por lo menos suspenderlo para que dé un nuevo examen. Porque esto es ya un atentado contra la lógica y contra la técnica más elemental y contra las mismas matemáticas. Así que desvirtúo completamente. ¿Y hay una quiebra de la verdad histórica? Absolutamente, si esto es lo grave y por eso... ¿Y la gente por qué ha llegado a la conclusión de que el señor presidente, todo el dinero del boom petrolero que acabamos de cruzar con él desde el año más o menos 2008, que comenzó la buena etapa, con unos ingresos fabulosos, están ahí, dice todo el mundo, está ahí, el correísta de la calle, el correísta de la familia, el correísta de la peluquería, dice, ahí están las carreteras, ahí están. Si nosotros sumamos lo que se ha gastado el Estado versus lo que han costado las carreteras, los hospitales, toda la infraestructura atribuible naturalmente al periodo del señor presidente Correa, ¿cómo salen las cuentas, economista? Lo que acaba de añadir usted con tanta perspicacia, porque usted representa a la opinión pública con tanta inteligencia y con tanta seriedad, es un elemento adicional, porque no solo, y yo he dicho, que está mal contabilizado porque al activo hay que reducirle el pasivo y por tanto nos dejan una deuda para el futuro y por tanto no tenemos patrimonio y lo que él define como ahorro es falso. Pero usted ha añadido una cosa más grave, que además hay una gran ineficiencia, están mal hechas las carreteras, no responden en muchos casos a elementos técnicos. Acaba de admitir de la hidroeléctrica, ¿no? Y bueno, es que toda la prensa y todos los analistas hemos denunciado todas las ineficiencias, barbaridades, inversiones completamente sobredimensionadas, que no se hicieron con estudios de factibilidad, que no se hicieron con licitaciones y por tanto cada día, cada mes hay contratos complementarios, todo fue a dedo, lo cual es una grave irresponsabilidad que raya ya en graves problemas éticos por parte del presidente de la República. Y me refiero a él porque los demás no son más que discípulos que reciben órdenes de todo lo que él dice. Y por tanto tiene que asumir la responsabilidad de que además de que técnicamente no es correcto lo que él dice, hay una gran ineficiencia y hoy ya modernamente, ya contemporáneamente más que modernamente, están saliendo a luz todas las trafacías de corrupción, ya de graves indelicadezas de apropiación de fondos públicos por parte de altos funcionarios donde están involucrados inclusive los más altos, que es un tercer elemento que realmente desdice de lo que el presidente supuestamente ha hecho, que engaña al país diciendo verdades que no son ciertas. A veces dice una que otra verdad a medias, y ya he dicho 1000 veces que San Agustín decía que verdades dichas a medias son mentiras completas. Cuando uno escucha el informe a la Nación, mi querido Gonzalo, es un canto al sofisma, a la falacia y a la mentira pura. Porque tergiversa los argumentos, dice verdades a medias, omite, como acaba esa magnífica crónica de Plan B de denunciar lo que fue ese informe a la Nación. El informe a la Nación estaba lleno de todas estas alteraciones a la verdad o simulacros de la verdad, como va a decir que sigue haciéndolo, sino que además no se dirigió a la Nación. Él no hizo un informe a la Nación, Gonzalo. Él hizo un informe a sus huestes de Alianza País que estaban allí representadas. Informe a sus huestes de Alianza País pagado con fondos del Estado, que costó $60,000, dice la prensa. Utiliza fondos del Estado para referirse a ellos, a sus amigos, a sus compadres, estaba despidiendo. Fue un melodrama, fue una sabatina con más gente, ya no con el pueblo, sino con sus amigotes,
que le aplaudían, lloraron juntos, fue un melodrama de la peor especie. Se alteraron las cifras, tanto las del presidente como las del vicepresidente, que realmente a uno le indigna porque uno no puede entender que la más alta magistratura del Estado pueda utilizar una plataforma de esa naturaleza, llamada Informe a la Nación, como dice la Constitución, se altera y se mienta. El señor gerente o presidente del Banco Central, entiendo que es el gerente del Banco Central, el ciudadano economista graduado en la Pontificia, Diego Martínez, menciona que en un año, economista, han tenido una merma de más de 10,000 millones. ¿Qué quieren más? Con esta cifra, como que quieren matarnos. Por eso la necesidad seguramente del dinero electrónico y todas las cosas. Dice, le preguntan, ¿cuáles son las cifras que maneja el dinero electrónico? Y dice, desde que lanzamos los incentivos tributarios entre abril y mayo, se sumaron 13,000 ciudadanos. Que nos indique. Tenemos cerca de 70,000 cuentas. Eso es falso. Que nos indiquen. Porque pueden haberse inventado. La computadora puede hacer maravillas. Simple y llanamente con un registro de ciudadanos. ¿No es cierto? Los centros de transacción sobrepasan los 16,300, de los cuales casi 1,000 son cajeros. Esto genera confianza porque el ciudadano puede descargar sus dólares cuando quiera. Vea cómo le venden. Ay, la gente, el ignoro ciudadano es grave, y pueden aprovecharse de eso. Además, esta semana se podrán pagar servicios básicos y trámites en el registro civil. También es un valor agregado de tener una cuenta para dinero electrónico. Mire usted, están desesperados. La cantidad que se transacciona con dinero electrónico supera los 2 millones de dólares. Supera los 2 millones de dólares. Es una falsedad terrible. No sé cómo hagan la cuenta, pero dice que en un año tuvimos una merma de más de 10,000 millones. Las dos últimas reformas tributarias otorgan beneficios por el uso del dinero electrónico. Una devolución de hasta el 4% del IVA inicia hoy para quienes paguen con el medio alternativo. También se estableció un permiso para que los operadores privados puedan trabajar con la plataforma electrónica. No hay motivos ocultos, según las autoridades. ¿Usted qué dice? Porque ellos dicen que no hay motivos ocultos, que todo es transparente, no hay opacidades de ninguna naturaleza. Peor, desespero, angustia por iliquidez de la caja fiscal. Entonces, ¿qué es lo que buscan con este dinero electrónico, economista? A ver, voy a contestar esa pregunta a pesar de que yo traía un pequeño guión que espero al final lo pueda ir incorporando poco a poco, pero bueno, usted no tenía por qué saberlo, pero y obviamente... tengo, de una vez le anticipo, una denuncia de Roberto López, un abogado que usted seguramente lo conoce. Es algo tremendo lo que está denunciando en una entrevista a la fuente Focus. Sí. Hay causales incluso para destituir al señor presidente de la República. Claro que hay. Y el artículo 278 del COIP, pero primero terminemos con esta parte que acabo de mencionar. Sí, antes de contestar lo del dinero electrónico lo voy a poner un poquito en contexto. Y aquí tengo un cuadro que lo voy a exhibir. No sé dónde hay una cámara que... Acá, perdón. Gracias. Aquí. Gracias. Estamos. Bueno, ese cuadro, que lo vengo exhibiendo mucho tiempo ya, y que no ha podido ser desvirtuado porque es verdadero, porque son cifras oficiales, refleja que el indicador más importante que utilizamos los economistas, digo los economistas serios, el más importante, porque uno puede hablar del déficit fiscal, puede hablar del timbre cambiario, puede hablar del problema de comercio exterior, pero no hay ningún indicador que sea más importante que aquel que se refiere a cómo la gestión económica
de un gobierno determinado en un periodo bajo determinadas circunstancias impacta en la gente. Porque la economía, como no puede ser de otra manera, es una ciencia que nos permite, cuando se tiene funciones públicas, utilizarla, hacer una política económica. ¿Para qué? Para dar de comer a la gente, para que la gente tenga ingresos, para que la gente tenga un poder de compra, para que la gente sepa si sube o baja su nivel de vida. Ese indicador es el crecimiento del ingreso real per cápita en el tiempo. Ingreso real per cápita significa por persona, deflactada ya el incremento de los precios, es decir, su verdadero poder de compra, y en el tiempo. De tal manera que se pueda comparar con otros periodos cuál fue mejor o peor mal manejado. En ese cuadro se hace un análisis de los últimos 50 años y el nivel más bajo promedio en la década que ha gobernado Alianza País, comparada con las décadas previas en este lapso de 50 años, con otras 5 décadas, el nivel más bajo de este indicador es el del gobierno de Alianza País. Ahí en ese cuadrito está una línea azul. Todas son líneas horizontales que van determinando los promedios por década, y el que está más bajo en los 50 años es el actual gobierno. Yo lo he exhibido esto, por ahí un funcionario secundón trató de desvirtuar alguna vez eso y no presentó este cuadro, trajo el de un quinquenio, el que le convenía, pero no el del decenio, porque no se percató este incauto funcionario de que ya estaban gobernando una década. En la década, este es el nivel más bajo que la gente ha recibido, que ha tenido, como no ha tenido antes en la historia. Esto solamente, y ya a mí me habría hecho caer la cara de vergüenza si hubiera sido un gobernante que pretende decir que hemos tenido la década ganada, porque esto certifica que ha sido una década perdida. Los ecuatorianos, promedio, hemos perdido nivel de vida, nivel de bienestar. El que ha ganado es el grupo de Alianza País, sin ninguna duda. Ha ganado no tan lícitamente, dice usted, pero... es decir, en las contrataciones a dedo han habido muchos dineros que no están en las carreteras y que no están en la infraestructura, sino que están en alguna cuenta corriente en el exterior, ¿no? Corriente o algún papel fiduciario. Así es. El tema de la ineficiencia, el tema de cómo el país está en una grave crisis, que la voy a elaborar enseguida, y de cómo los niveles de corrupción han avanzado e impactan en el nivel de vida de la gente, está en un magnífico artículo publicado por el diario El País de España el 29 de mayo, hace 2-3 días, que se llama Censura, Corrupción y Crisis Fiscal en el Ecuador, en donde se refiere, el autor de esta crónica se llama Ezequiel Vázquez Ger, y dice, refiriéndose a casos concretos de corrupción como el del señor Alex Bravo, al cual el presidente le trataba de querido Alex, como le trataba a su primo, que ahora le llama Pillastre, pero le decía querido Pedrito. Le dice, denuncian aquí que este señor está metido en los Panama Papers. ¿Se acuerdan cuando Correa dijo que van a haber maravillas en estas cosas? Las primeras maravillas son de funcionarios públicos de su gobierno. A este señor Bravo fue tomado preso en la frontera por sacar $100,000, dice esta crónica, y que fue liberado inmediatamente. Le pescan sacando $100,000 en efectivo y lo liberan. Después, cuando Focus Ecuador, Fernando Villavicencio y todo el equipo de Focus Ecuador, que de paso ahí es donde está la verdadera prensa libre, está en Plan B, está en Mil Hojas, está en Ecuador en Vivo y otros de semejante nivel, obviamente los 4 Pelagatos, donde se dice la verdad. Pues bien, cuando denuncian ellos toda la barbaridad de un proyecto que debía costar 187 millones y va a terminar costando 2,000 millones de dólares, en donde han habido cualquier cantidad de contratos con empresas fiscalizadoras, con empresas de la propia familia, cuando se hacen técnicamente mal hecho el proyecto, en lugar de producir productos limpios, lo que hacen es productos tóxicos que contaminan el medio ambiente. No se ha superado el monto de 110,000 barriles diarios, no existe petróleo para refinerar, hay que importar, un proyecto traído de los cabellos. Y sin embargo, el vicepresidente de la República dice que no permitirán que se manche esa obra tan supuestamente maravillosa. Ya es hora de denunciar todo en donde está involucrado también el vicepresidente de la República, lamentablemente, en este tipo de asuntos.
Aquí en esta crónica del diario El País de España hablan de que no es el único sector del petrolero, porque hay mucho más, las compras y ventas a China, como en la mitad del mar se van ese petróleo ecuatoriano a la Chevron, le venden con descuento a China, y los intermediarios se hacen el negocio vendiendo con un precio más alto a Chevron cuando se pudo haber vendido a la Chevron directamente a precios más altos. Aquí mencionan el puerto de Aguas Profundas. Yo he conservado, es pequeñito, yo he conservado de Fernando Villavicencio una grabación en nuestro archivo en donde dice que en nuestros micrófonos dijo esto. Fernando Villavicencio cuestionó obviamente la repotenciación de la refinería del Pacífico y la calificó de que había usado muchísimos trucos para hacer aparecer una extraordinaria, masiva contratación o gasto o inversión. Esta que dicen se aproxima a los 2.200 millones de dólares, cuando en la época que fue presidente el actual fiscal general de la República, óigaseme bien, el señor doctor Galo Chiriboga la calculó en 170 millones de dólares, la misma repotenciación. La calculó él en calidad de presidente de Petroecuador, cuando fue, en ese mismo gobierno, lo calculó en 170. Uno de los coautores, ¿no es cierto?, de esta repotenciación, que adolece de fallas técnicas impresionantes y que cuesta nada más ni nada menos entre 2.000 a 2.200, no se ponen todavía de acuerdo los socios, uno de ellos está en la cárcel. Y da la impresión de que el otro que conocía de esta repotenciación, la dispuso, le convenció al señor presidente de la República, era nuestro invitado de esta mañana. Aquí está el señor ingeniero Carlos Pareja Llanuselli, invitado esta mañana. Menciona que tiene alguna dificultad y que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Pero nosotros vamos a insistir en esa plática. Y ahí vamos a preguntarle lo que usted está manifestando y denunció Fernando Villavicencio. En Refinería Esmeraldas, este proyecto nació con un acuerdo, con un convenio con el FEICEP. El financiamiento, que no lo digo yo, lo dice el entonces ministro de Hidrocarburos, llámese a esa fecha, de Energía y Minas, Galo Chiriboga Zambrano. Él anuncia al país que el acuerdo cuesta 170 millones de dólares para repotenciar y rehabilitar toda la refinería, es decir, para dejarla funcionando en óptimas condiciones, y dice que ya existe un preacuerdo con la compañía Sumitomo Chiyoda del Japón, lo cual yo saludé en esa época. Y luego viene, se firma el contrato, le dejan a un lado, esto es muy grave, le dejan a un lado a la fabricante de la refinería Sumitomo Chiyoda, y luego viene la coreana, una empresa que a la fecha estaba siendo muy cuestionada por una repotenciación igual en México, cuestionadísima y demandada en los Estados Unidos, y el principal de SK estaba siendo procesado en Corea por estafa al Estado. Pero bueno, lo importante de esto es que el objetivo, más allá de que el señor Bravo esté preso y que quieran convertirlo en una cabeza de turco, los problemas esenciales que tiene que responderle el día de hoy y tiene que decir al país qué pasó con 2.000 millones de dólares y con un proyecto emblemático para ellos de volver a la refinería vieja, la mejor planta del mundo, como lo dijo el presidente. Y en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y del Pacífico, la compañía fiscalizadora es Worley Parsons, tercerizada con la compañía Azul, de propiedad de la familia Phillips Hernández, la asesora del presidente Mónica Hernández. La fiscalizadora, Gonzalo, son los ojos del dueño, en este caso del país. Nosotros confiamos en la fiscalizadora y es la primera vez, si alguien tiene idea o antecedentes de que la fiscalización se puede tercerizar. Aquí viene el decreto presidencial de Rafael Correa, y por eso es que el principal responsable del proyecto es Rafael Vicente Correa Delgado, porque él emite 16 decretos de excepción de emergencia para el sector petrolero, y el primero ubicando a la Marina para manejar el sector estratégico, y dice que, y de ahí con este paraguas entonces nace el famoso giro específico del negocio. Exa FM. Ahí estamos recordando al señor almirante o contraalmirante Jaramillo.
Usted recuerda cuando se hizo cargo Por supuesto. de la compañía petrolera nuestra. Por Han supuesto. hecho barbaridades, increíble. Bueno, están haciendo barbaridades. El aporte Y mío Carlos aquí Pareja dice, a mí me pueden investigar lo que deseen. No, pero se te va a investigar. acude acá, pues. No, un ratito. Que no se preocupe, que sí le vamos a investigar, que esté tranquilo, tomará tiempo, pasará los meses y algún rato habrá una investigación en serio. No vamos a permitir que ahora un fiscal le exima o que un fiscal le dé carta blanca. No, vendrán los momentos. Pero bueno. Lo que se ha investigado al respecto es muy grave. El gobierno no ha dicho ni pío porque no pueden decir, las cosas son ahí demasiado evidentes. A mí me parece infame que todo lo que está pasando, esto de las fiscalizadoras, me parece realmente un atentado, no solo contra la lógica, la ética y realmente las buenas costumbres empresariales, sino obviamente perjudicando al Estado. Voy a añadir dos elementos más de este artículo que estoy leyendo del diario El País, porque lo importante es que esto ya es noticia internacional. Ya ha rebasado las fronteras del país, la corrupción ya se conoce en el exterior. Aquí este artículo del diario El País se refiere también a este proyecto que se está suscribiendo, que se está implementando en estos mismos momentos del nuevo puerto de aguas profundas con el gobierno de Dubái, en donde dice, la corrupción está presente en esta área estratégica también. Dice el comentario el interés del gobierno ecuatoriano no parece ser el de proteger la competitividad de sus industrias, sino sus propios intereses personales. Nota del diario El País. Una firma de abogados de la cual el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, es socio activo, se encuentra en el medio de la negociación. Yo advierto que no solo es este proyecto. En todas estas alianzas público-privadas están presentes algunos funcionarios del gobierno directamente negociando, y eso de las alianzas públicas privadas se les otorga unos subsidios monumentales cuando al sector más pobre del país no llega a 4.000 millones de dólares, a otros subsidios rebasan los miles o decenas de miles de millones, como muchas veces lo he dicho. Y yo a título personal, saliéndome de este artículo, al cual volveré enseguida, añado uno nuevo que se está jugando en estos mismos días, en estas mismas horas. Es un proyecto que tengo entendido que el SRI, la Oficina de Cobro de Impuestos, está otorgando a una empresa cuestionada en el Brasil por otorgar sobornos por 32 millones de dólares, y que el gobierno nacional le pide que pongan unas estampillas, unas cintas adhesivas en las botellas de licores y de todos los productos de contrabando para identificar quién paga y no paga impuestos. Técnicamente es una barbaridad que el gobierno ponga impuestos a las importaciones a sabiendas de que son productos que se contrabandean en cantidades enormes y las divisas que se pretende ahorrar se van de todos modos, porque el contrabando implica que se pagan divisas que ya no vuelven y por tanto el efecto económico no se consigue. Pero además, como es obvio, se evaden este tipo de cosas, y para tratar de evadir y que no sea tan grande el perjuicio, le contratan a esta compañía cuyos costos del programa y de todos los negocios que están ahí ascienden a 93 millones de dólares, según han develado en la prensa nacional. 93 millones de dólares se le otorga a una empresa cuyas siglas son SICAP, en donde está involucrado un exfuncionario de este gobierno que directamente con el presidente y con esta institución estatal que he dicho, están negociando en estos mismos ratos a dedo la suscripción de este convenio. Insólito, verdaderamente infame, que se otorguen en esa forma estos recursos. Pero quiero volver al artículo de este señor, cuyo nombre lo repito, Ezequiel Vázquez Ger, que la conclusión... Del diario El País de España. Del diario El País de España. La conclusión filosófica de todo esto que está pasando en el Ecuador, que ya estamos cerca de lo que está pasando en Venezuela, dice textualmente: ¿cuántas vidas más se pudieron haber salvado si el gobierno contase con mayores recursos económicos? Hemos dicho ampliamente que no ahorró, que no tenemos dónde caernos muertos y que andamos pasando el sombrerito a todo el mundo. O si durante estos años, dice el articulista, o si durante estos años no se hubiese dilapidado tanta plata en actos de corrupción, y dice, cuando la prensa denuncia casos de corrupción, cuando expertos critican el camino en el que se está dirigiendo la economía, no es por un simple capricho con un presidente que puede o no gustar. Aquí no se trata si nos cae bien, nos cae mal, si su populismo, sus bailaches y sus besitos por aquí nos impresionan o no. No se trata de eso, dice el articulista. Es porque la falta de libertad de expresión,
los altísimos niveles de corrupción y el irresponsable manejo económico en circunstancias como estas pueden costar la vida de miles de personas. Esto es lo verdaderamente relevante. Una política económica ineficiente, derrochadora y corrupta impacta en la vida de miles de personas, dice este articulista con toda la razón que yo la suscribo. Por tanto, estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de cosas serias y yo voy a introducir dos elementos porque la ciudadanía tiene que conocer lo que pasa en el país. Usted me preguntó sobre el dinero electrónico. El dinero electrónico es un desacierto técnico, es una verdadera barbaridad. Lo he dicho 1000 veces, el correo electrónico no es otra cosa El dinero electrónico no es otra cosa que meter un dinero ficticio, un dinero virtual, que genera una demanda monetaria por parte de la gente incauta, a la cual yo personalmente solicito que no se meta en el dinero electrónico. La gente empieza a demandar con este dinero que no tiene contrapartida en una oferta monetaria real. La oferta monetaria en el Ecuador solamente puede venir de los dólares, fundamentalmente producidos por la producción exportable, de vez en cuando un poco de crédito y nada más. Cuando eso es escaso y la Reserva Monetaria Internacional ha caído, no existe manera de hacer compatible una demanda de dinero virtual que presionará sobre una demanda en dólares cuando no tenemos oferta de dólares. Eso técnicamente. Obviamente, eso traerá consigo la desaparición de la dolarización. ¿Y a qué refiere esta especie de autorreclamo que se formula? En un año tuvimos una merma de más de 10.000 millones. Pobrecito señor. Dice Diego Martínez. Ha perdido 10.000 millones cuando en todos estos 10 años han tenido 280.000 millones de dólares. Ellos dicen que están en una tormenta cuando la tormenta la causaron ellos, porque este gobierno pasará a la historia, entre otras cosas, por ser un gran sofista, en segundo lugar, por haber tenido los ingresos más altos de la historia y habernos llevado a la crisis más profunda que estamos a puertas de tenerlo, y obviamente de haber despilfarrado en corrupción mucho del dinero que tenía. ¿Cómo usted, digamos, nos da una idea de cuáles fueron los auténticos beneficiarios de este gasto que a momentos, y lo vimos en el informe del señor presidente de la República, les hace punto aparte y no los explica, no llega a explicarle el uso que se dio de esos recursos? Y precisamente Roberto López, un distinguido abogado ecuatoriano, le da causales incluso para su destitución cuando dice que por motivos del terremoto y por la disposición arbitraria de fondos para contratar la deuda externa, el artículo 278 del COIP asimila la disposición arbitraria de fondos al peculado y el artículo 129 de la Constitución Política establece el peculado como una de las causales de destitución de cualquier funcionario. Obvio. Peor del presidente de la República. Allí están el peculado, la concusión, cualquier abogado lo sabe, el cohecho como causales de destitución. Entonces, si usted ve publicado el 11 de abril del 14, que la embajadora de Ecuador en Estados Unidos en esa época, la doctora Natalie Selly, declara que el Banco Mundial le va a prestar 1.000 millones a Ecuador a una tasa LIBOR de 0,16%, que es la tasa que utilizan los bancos internacionalmente para prestarse dinero entre ellos. El Banco Mundial iba a prestar ese dinero a una tasa LIBOR del 1%, que da 1,16 en definitiva. 1,16. La pregunta es, dice el señor doctor Roberto López, atiéndame la audiencia, la pregunta es, ¿por qué Correa siguió contratando deuda 7,25 de interés? Le iban a prestar, le ofrecieron a 1,16, ya contabilizado todo. No obstante, el presidente Correa contrata a 7.25 con los bancos chinos. Si usted le saca el 2% de diferencia, que es lo que recibe como tasa de interés Bolivia ha prestado con 2%.
versus el 7% que es lo que prestan, son 13 veces más. Se encuentran 5 puntos de sobretasa, dice el doctor López. En 34,000 millones. Óigaseme bien, poniéndole 34,000 millones. Este momento está sobre 44,000 millones. O sea, 10,000 millones más. ¿Sabe cuánto es la diferencia? Estimados amigos oyentes, según no este informativo, sino nuestra fuente Focus, entrevistado el doctor Roberto López. La diferencia, ¿a qué bolsillo llegó? ¿A qué cuenta llegó? Se pregunta el denunciante. 1,800 millones de dólares. La diferencia entre la tasa de interés a la que iba a prestar el Banco Mundial o la tasa de interés a la que presta a Bolivia otra banca con una diferencia de 5 puntos porcentuales. 5 puntos arrojaría una diferencia de 1,800 millones de dólares. ¿Qué están haciendo o qué está haciendo el presidente de los fondos ecuatorianos? Dice este doctor, nadie le dio la atribución al presidente Correa a regalar nuestro dinero a los bancos chinos. ¿Quién se la dio? Eso es arrogarse funciones que no le competen, dice. En la Carta Política está prohibido de arrogarse funciones. Pero todo el mundo dirá, pero él es el presidente de la República. Pero no tiene, según la Carta Política, ninguna facultad para escoger, incluso en perjuicio del país. Yo me voy con los chinos y no me quedo con el Banco Mundial, ni con la banca que le prestó a 2 puntos porcentuales al presidente Evo Morales de su mismo andarivel ideológico en América Latina. Es una disposición arbitraria por pagar más, le pregunta el colega periodista Marlon Puertas, que es el que le ha formulado esta entrevista. Por pagar más, nadie le dio la atribución de regalar nuestro dinero a los bancos chinos. ¿Quién se la dio? Eso es arrogarse funciones que no le compete según el artículo 130 de la Constitución. De esto hay más cosas. Vale la pena que ustedes vayan a la fuente. Es el portal Focus. El periodista que entrevistó es Marlon Puertas, muy conocido en todo el país. Es también parte del staff de nuestro canal en YouTube, nuestro canal de televisión, el que ustedes están viéndolo. Allí ha entrevistado a Roberto López, abogado constitucionalista, quien formula una serie, y debe estar ya este momento en el portal. Usted puede bajarse. Es Focus Ecuador, es focusecuador.net. Focusecuador.net. Bueno. A ver, yo como es obvio, ese documento se vende por sí solo, ese artículo del periodista es muy bueno y refleja la verdad y se vende por sí solo. Yo solo quiero añadir que nosotros, un grupo de economistas, estamos tomando ya acciones para la resistencia, estamos ya tomando varias decisiones. Hemos hecho un estudio en donde por lo pronto, lo digo todavía con reserva, los niveles de los proyectos en donde hay actos de corrupción superan en este momento el valor de toda la inversión en carreteras. Lo dejo dicho despacito, suavito, y habrá tiempo de elaborar después. Usted se refirió hace un momento al dinero electrónico. Yo quiero decirle que sobre el dinero electrónico, un economista que yo guardo respeto, aunque ideológicamente en momentos hemos estado en otros andariveles, Alberto Dajic, convocó a la resistencia en una conferencia dada en la ciudad de Guayaquil, y tengo entendido que en Quito también a día seguido, y yo les he llamado a adherirme a esa resistencia. Estamos un grupo de economistas en este momento elaborando documentos donde nos vamos a pronunciar al respecto, porque el dinero electrónico echa abajo la dolarización en semanas.
Y por tanto quiero decirle que ya nos estamos organizando, convocando a la ciudadanía para que reaccione, porque estos simplemente son actos de lesa patria que ya no admiten la pasividad de nadie. ¿Cómo podría quebrar a la dolarización el dinero electrónico? Es lo que los economistas tienen que explicarle a la ciudadanía para que no apoye y no se deje llevar por las preventivas y por las cuñas que ha elaborado el mismísimo gerente del Banco Central y que él en persona aparece en las páginas de las redes a promocionar. ¿Por qué han entrado en ese desespero al punto de hacer ellos mismos la publicidad del dinero electrónico? Es increíble a dónde puede llegar la obediencia ciega, ¿no? Pero bueno, déjeme elaborar dos cositas y si después ahí sí abrimos el foro abierto. No. Lo que pasa es que no estoy yo tengo otro nada. Compromiso. No puedo dejar de decir dos cosas que venía preparando. Claro. Traje aquí una encuesta preparada por el propio gobierno. El Instituto de Pensamiento Político contrató una empresa que se llama Perfiles de Opinión, envió al Congreso y una distinguida persona de ese Congreso, muy amiga mía que tiene funciones importantes, me mandó a entregar este documento, cuyo propósito dice no es la difusión ampliada. Fíjese cómo se entregan a las y los asambleístas, a los patriotas y patriotas de la asamblea, les envían documentos y les prohíben difundir. Bueno, pues a mí me llegó. En esta encuesta, yo si quiere se la dejo aquí con mucho gusto para que la pueda utilizar. En esta encuesta se hacen las preguntas al país entero y por unanimidad del país en todas las ciudades y segmentos le hacen la pregunta ¿cuál es el principal problema del país? Y por unanimidad, contestan que la crisis económica alrededor del 30%, el desempleo alrededor del 25% y así, la mala administración, la corrupción y la pobreza, que todos son conceptos económicos, llega al 88% que la población identifica el problema fundamental del país es la crisis económica. El 88% del país, son 8,8 personas de cada 10, excepto el presidente de la República y su combo, que todavía no entienden que tienen que resolver un problema de crisis y lo ubican en un problemita de 10.000 millones cuando el problema es mucho más grave. Cuando le preguntan si la situación va a mejorar, el 63% dice que va a empeorar. Voy a saltarme algunos de estos indicadores porque son muchos. Cuando le preguntan si es que va a disminuir el desempleo, evidentemente todo el mundo se opone a que vaya a disminuir, más del 64% creen que el desempleo va a subir. Bueno, aquí en todas estas encuestas las conoce el presidente, las conoce la asamblea, saben que hay una crisis grave que afecta al desempleo, que afecta a las vidas, que los mecanismos que están tomando impositivos agravan los problemas, que el dinero electrónico va a perjudicar gravemente el asunto. La población se da cuenta de ello, de cómo se opone al IVA y se opone a todo el resto de cosas, y evidentemente desaprueba la gestión de los gobernantes, pero realmente el presidente va en contra de todo esto. Me voy a referir entonces al punto más grave de todo lo que he dicho hasta ahora. Y de todo lo que usted me ha preguntado, que son cosas muy serias, porque hay analistas serios que develan la verdad, cómo la corrupción avanza, cómo los grandes negociados siguen, y realmente aquí no pasa nada, porque no hay fiscal, no hay contralor, aquí no controla nadie nada, y cuando hablo del contralor y del fiscal no me refiero ni a la Contraloría, ni a la Fiscalía, porque yo sé que hay gente decente, grandes técnicos, que lamentablemente sus informes no se develan, no les hacen caso, y lamentablemente los enjuagues se hacen arriba. Pero bueno, lo que voy a decir es una alerta a la población, no podría quedarme tranquilo. En este mes, previsiblemente, en este mes de junio, previsiblemente, el gobierno está yendo a devaluar el dólar. ¿Y cómo lo va a hacer? Siempre me preguntan eso. Va a devaluar el dólar. Y yo lo que le digo es que le pregunten al economista Eduardo Vegas Peña, porque él en una entrevista hecha el 23 de mayo por el diario El Comercio, que está aquí la entrevista, aquí la exhibo, aquí la documento, me voy a referir a ella, el hombre habla de que tienen que tomar medidas para solucionar el problema de balanza de pagos. Es decir, todo lo que de medidas se ha tomado hasta ahora solo ha solucionado un problema fiscal para el gobierno, pero no para el país. El problema de balanza de pagos sigue intacto, grave, es el principal problema y ahí todavía no se soluciona nada. Entonces dice que están analizando las medidas más efectivas para corregir los desequilibrios y que obviamente están pensando en esto. Igual es el párrafo aquí sí, literalmente. Dice, primero hay que definir bien el tipo de mecanismo, versión de Eduardo Vegas Peña, cuando todavía era ministro de Industrias y Producción, al día siguiente lo votaron según información que me ha llegado a mí. Sí.
Dice, pero hay dos formas. ¿Lo votaron? No, es que renunció él. Es que lo que me han dicho es eso, de que enseguida, aparentemente al gobierno no le gustó esta declaración porque develó la estrategia, la estrategia que va a consolidar la década perdida, porque ahora sí los ciudadanos van a recibir a la vena una devaluación monetaria que todo el país sabe lo que significa, y por haber develado la estrategia, me han dicho a mí, no lo puedo confirmar porque problema entre ellos, que le dijeron que por favor se separe. Dice él, cuando todavía estaba ministro en funciones, primero hay que definir bien el mecanismo para solucionar el problema de balanza de pagos. Hay dos formas de responder a eso. Primeramente, este mecanismo simula una devaluación. Simula una devaluación. Claro, él no puede salir a decir vamos a devaluar, sino vamos a simular. Este gobierno simula todo, simula las sabatinas, simula todo, el cálculo del Producto Interno Bruto, de la inversión. Dice, vamos a simular una devaluación porque toda devaluación, sigue hablando de la devaluación, toda devaluación desincentiva y encarece las importaciones. Obvio, ahí es donde se afecta a la gente. Dice, una economía dolarizada como la Ecuador no puede devaluar, pero todos nuestros socios devalúan. Entonces dice, todos los socios devalúan y nosotros, ¿por qué no? Dice, ¿por qué al que primero devalúa no lo demandan ante la Organización Mundial del Comercio? ¿Por qué a alguien que hace lo mismo lo van a llevar a la Organización Mundial del Comercio? Es decir, si nosotros hacemos lo mismo que nuestros vecinos, si a ellos no les llevaron a la Organización Mundial del Comercio, nosotros tampoco nos tienen por qué llevar. En consecuencia, vamos a devaluar. Es una inferencia elemental, estoy leyendo textualmente y haciendo la inferencia obvia de un profesional con otro profesional, que dicho sea paso, yo lo conozco. Pero van a devaluar una moneda ajena. Un primer criterio es, 2 puntos, textual, dicho por Eduardo. Un primer criterio es, la devaluación de ningún país del mundo está vetada por la Organización Mundial del Comercio, porque se considera un mecanismo monetario. Las devaluaciones, cuando son mal manejadas, pasa esto y todo, le dice. Este mecanismo en realidad cae más en el campo de los medios de pago, que en las restricciones comerciales, porque sería la creación de un medio de pago alternativo. A ver, aquí él está reconociendo que el dinero electrónico, que es el medio de pago alternativo, va a servir, evidentemente, para que con el tiempo se devalúe respecto del dólar la moneda nacional. Porque como es obvio, aquí la oferta monetaria solo puede venir en dólares, ningún medio alternativo que sea, que se llame Rumiñao y se llame lo que sea, se llame tarjeta de crédito, se llame lo que sea, no se puede meter a la economía cuando la economía no está generando divisas, porque a los árboles ni de aguacate, ni de banano, ni a las flores se les puede pedir que de un día a otro produzcan más bananos para vender al exterior y poder aumentar la oferta monetaria en dólares. Si no hay oferta monetaria en dólares, todo mecanismo alternativo terminará destruyendo la economía nacional. Estamos a semanas de que esto suceda, dicho por el ministro. Yo lo he dicho esto conceptualmente porque cuando uno profesionalmente habla, y aquí rindiendo homenaje a mi amigo Luis Maldonado, yo siempre busco decir la verdad más exacta porque no tengo compromiso con nadie, yo no busco figuración política de ninguna naturaleza, esa es mi profesión, así como los médicos, cuando hay un problema de corazón y tienen que operar a corazón abierto, tienen que decirlo dónde está el mal. Yo vengo acá con ese único objetivo, que la ciudadanía se dé cuenta que vivimos engañados. La devaluación que está a puertas, el dinero electrónico y todo este conjunto de tributos y cosas que han creado, realmente están liquidando la economía. Hay economistas, uno de ellos, Mauricio Dávalos, lo dijo aquí, si este problema no se soluciona hasta el mes de diciembre, aquí va a haber la peor catástrofe económica de la historia. Y yo he dicho eso de otra manera, Alberto Ají lo ha dicho de otra manera, mi amigo Marco Flores se ha desgañitado tratando de que el gobierno entienda esto. El gobierno no entiende nada, gobierna para Alianza País. ¿Cuántos serán estos gatos? ¿Serán 5.000, 10.000, 20.000? Pero el país, el verdadero Ecuador, somos cerca de 17 millones de personas. ¿Qué características tienen los gatos? No soy experto en gatos, mi querido Gonzalo. Pero los salude. 8:56 de la mañana. Señoras y señores, muchas gracias, economista, por su presencia. Y a continuación, la segunda solicitud de réplica. También servimos para eso.